Hola, muy buen día. Es un gusto para nosotros participar en el Simposio de Ambiente y Bioingeniería del 2022, presentando algunos de los resultados del incremento de beta-caroteno y vida náquer en lechugas hidropónicas mediante la dosificación de ozono en el cultivo. Mi nombre es Claudia Marisa Aguilar Melo y para empezar a hablar acerca de lo que motiva este trabajo, tenemos que hablar acerca de problemas ambientales actuales, entre ellos el cambio climático, donde los incendios forestales se han visto cada vez más exacerbados. También tenemos periodos prolongados de sequía en algunas regiones. En otras regiones tenemos aumento en la cantidad y duración de algunos fenómenos meteorológicos que pueden llegar a inundar grandes regiones. Y esto en conjunto ha desencadenado que tengamos una deficiencia en el abasto y consumo de agua, el consumo humano y de actividades productivas, lo que ha llevado a una sobreexplotación de fuentes subterráneas y a una contaminación del agua. Todo esto en conjunto ha generado que tengamos afectaciones en la producción de alimentos. En cuanto a la demanda de alimentos, la Cumbre de Sistemas Alimentarios organizada en el 2020 por la ONU estimó que para el 2020 60 millones de personas en América Latina y en el Caribe ya presentaban una subalimentación, es decir, no contaban siquiera con los insumos necesarios para tener una buena nutrición. En esta nueva convención se estimó que para el año 2050 seremos 9.000 millones de habitantes en el mundo. Esto va a requerir de una mayor cantidad de producción de alimentos. Sin embargo, la producción de alimentos es uno de los sistemas más contaminantes que hemos observado. Primero, ocupan grandes cantidades de agua. En México, la distribución de agua se da para diferentes sectores. Entre ellos podemos notar que tenemos un agrupamiento que le conocemos como consultivos. Esto es producción eléctrica, industria autoabastecida, abastecimiento público y el sector agrícola. El sector agrícola ocupa el 75% del agua que se extrae para uso humano. Adicional a esto, esta agua puede llegar a contaminarse de una forma importante, ya que para la producción de alimentos se requieren de una gran cantidad de agroquímicos, entre los que podemos encontrar herbicidas, pesticidas, etc. Estos productos hay que recordar que pueden llegar a tener una gran toxicidad, ser recalcitrantes y presentar algunas alteraciones tanto para el medio ambiente como para el ser humano. Es por eso que en la cumbre se mencionaba que tenemos ciertos objetivos, es decir, hambre cero para el año 2050. Sin embargo, se propone que para poder llegar a estos objetivos se tiene que transformar los sistemas agroalimentarios, donde sean eficientes, sean inclusivos, sostenibles y que puedan permitir el alimento a todos. Es por ello que se han buscado diferentes formas de producción. Entre estas tenemos los sistemas hidropónicos. Los sistemas hidropónicos permiten cultivar sin la necesidad del suelo que nutra a las plantas. Estos sistemas generalmente ocupan soluciones nutritivas donde contienen ya los nutrientes que va a requerir la planta y permiten adecuado crecimiento. Entre las ventajas que tenemos en los sistemas hidropónicos es que son eficaces para la producción de alimentos, los nutrientes se adicionan de forma directa, un aumento de la productividad de los cultivos, un mejor manejo del recurso hídrico, se reduce el espacio de producción, es decir, en esta imagen podemos ver en un metro cuadrado el número de lechugas que se pueden poner por metro cuadrado en tierra, mientras que cuando nosotros usamos sistemas hidropónicos se puede incluso hasta triplicar la cantidad de producto que vamos a cosechar. También se estima que alrededor del 10% es la cantidad que se puede usar de agua en comparación con un sistema en suelo. También eliminan algunos problemas asociados al cultivo en suelo, como la textura no uniforme, malezas, un drenaje deficiente y la presencia de patógenos. También tiene una menor dependencia a fenómenos meteorológicos. Generalmente tenemos la combinación de estos sistemas hidropónicos con la agricultura protegida, es decir, el crecimiento en invernaderos. Aquí en estas imágenes podemos ver que se generan alta productividad con estos cultivos. Sin embargo, pues siempre se presentan algunas desventajas, ¿no? Entre las desventajas es que necesitamos una inversión alta al inicio, se requiere de una especialización, necesitamos conocer la planta y sus requerimientos, no se puede cultivar todas las especies de plantas, se necesita un cuidado permanente de los cultivos, a diferencia cuando nosotros tenemos el suelo,
que en ocasiones podemos dejarlas que sean de temporal. En este caso no. Carecen de microorganismos benéficos para el crecimiento de la planta y también la recirculación de la solución nutritiva puede propagar, propagar algunos patógenos. Entre virus, bacterias, hongos, al momento de recircularse pueden ser más fácilmente diseminados en toda la planta. Por lo tanto, también se puede llegar a necesitar la presencia de agroquímicos. No obstante, pues necesitamos buscar algunos fuentes de desinfección que nos permiten mejorar esos sistemas. Entre estos tenemos el ozono. El ozono, presenta un elevado poder germicida, se descompone rápidamente a oxígeno, se ha convertido en agente potencial para garantizar la seguridad microbiológica de alimentos generalmente cosechados, que es donde se ha observado de mayor importancia su efecto. Incrementa el tiempo de vida en aquel, por ejemplo aquí en estas frutas que nosotros vemos en la imagen. También evita la formación de trolometanos, que recordemos que presentan daño a la salud cuando se combina cloro con materia orgánica. El alto poder de desinfección es debido a su potencial de oxidación, que solamente es el cuarto debajo del flúor, donde presenta 2.07 electrovolts. Es decir, va a reaccionar con una gran cantidad de compuestos. No obstante, no solamente es usado ya en sistemas cosechados. Actualmente se empieza a usar en sistemas ya directamente en el cultivo, pero no se tiene realmente un registro científico de qué es cómo actúa el ozono a nivel del sistema hidropónico. Es por ello que pretendemos evaluar el efecto que tiene la dosificación del ozono disuelto en el cultivo hidropónico de lechuga Lactuca sativa, nosotros ocupamos variedad Simpson. Para esto, lo que usamos fueron un sistema hidropónico a través de contenedores de raíz, usamos el sistema de raíz flotante. Cada contenedor tenía 25 litros de solución Howland. Esta solución no se recambiaba durante un mes y cabían 6 plantas por cada contenedor. En este caso, la adición del ozono era de forma directa en los contenedores. Usábamos un ozonador Bioson de 180 miligramos sobre hora y adicionábamos a 10 minutos de la mezcla ozono-aire. Esto era por 24 en un tratamiento o por 48 horas en otro tratamiento. La adición de ozono era de forma directa sobre la raíz, no se retiraban las plantas y se esperaban 4 semanas de crecimiento. Nosotros en una tercera etapa evaluábamos lo que era el tamaño, pigmentos fotosintéticos, tiempo de vida de anaquel y las preferencias por el cliente. Entre los resultados vemos en las imágenes, tenemos crecimientos de lechuga de los 3 tratamientos a 28 días de crecimiento. Realmente, por ejemplo, en las gráficas de raíz y peso, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos. Es decir, la adición de ozono no promueve el crecimiento de la planta, pero tampoco la inhibe. Se sabe que altas concentraciones del agente oxidante puede generar una disminución de la productividad del cultivo. En cuanto a los pigmentos fotosintéticos, el análisis de clorofila A, clorofila B y la suma realmente no presentan diferencias significativas. Sin embargo, el análisis de carotenos, principalmente tendremos betacaroteno, muestra diferencias entre cada uno de los tratamientos. La menor proporción del betacaroteno, los carotenoides, es en ozono, después el ozono en 48 horas y ozono a 24 horas es el que presenta una mayor cantidad de este agente. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia? Bueno, el betacaroteno se presenta como un agente antioxidante, es un precursor de vitamina A y se ha demostrado actividades anticancerígenas. Por lo tanto, es de importancia nutricional. Adicionalmente, lo que observamos es que presentamos un tiempo de vida en aquel distinto cuando tenemos diferentes concentraciones de ozono. La primera columna es tratamiento sin ozono, ozono a 48 horas y ozono a 24 horas. Y lo tenemos a diferentes días, hasta 42 días. Los conservamos en 4 grados centígrados en los sistemas hidropónicos, las hojas de lechuga, y podemos observar que después de 42 días de refrigeración, pues teníamos que el 40% de las lechugas que no presentaron ozono
aún eran viables. De 48 horas, casi el 90% de las lechugas ozonadas eran viables para que se podían consumir, mientras que 24 horas era alrededor del 60%. ¿Qué nos dice esto? Que la adición de ozono promueve que estos sistemas puedan tener un mayor tiempo de vida en aquel y puede estar muy relacionado con la concentración de betacaroteno. Como conclusiones, debido al tiempo, tenemos que bajo las condiciones de estudio del ozono aplicado a bajas concentraciones en el cultivo hidropónico no afecta el crecimiento ni la morfología de la planta. La adición del ozono mostró un incremento cercano al 10% en la cantidad de carotenoides presentes en las hojas de lechuga y una frecuencia de dosificación de 10 minutos de ozono cada 48 horas incrementó el tiempo de vida en aquel en 42 días en condiciones de refrigeración, teniendo más del 80% de lechugas en buen estado. Muchas gracias por su atención y quedo atenta a sus preguntas. Gracias.